Buenas noches. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Filey y Penguin Random House Grupo Editorial, a través del sello Alfaguara, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Breve Tratado del Corazón, de Ana Clavel, quien nos acompaña acá. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a Filey por abrir este espacio. Gracias, Eloísa Alcocer, por acompañarme. Gracias a Jesús Hipólito por organizar esta presentación, a Enrique Martín Briceño y a Leonor Chávez, que está ahí en los controles de la transmisión. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a la Filey. Es un honor, un placer. Y pues ahora con la pandemia no nos queda de otra más que con estas ventanitas y pues Así es. arrancamos. Perfecto, gracias por acompañarnos y sí, verle las ventajas a esto que tenemos. La presentación estaba planeada para ser presencial en la edición de la feria, bueno, pero ya sabemos que lo sucedido y para qué ahondar en eso, de todos modos te tenemos con nosotros, te tenemos en este espacio y comentarle de una vez a nuestra audiencia que el equipo de Filey, con Jesús Hipólito y Leonor Chávez, que ya les agradeció Ana, nos van a estar acompañando durante la presentación. Los que quieran dejar comentarios, preguntas, ellos nos las estarán haciendo llegar, así que podemos ir incorporando durante esta conversación alrededor de este libro que se desborda por tantos temas, tantas historias. Entonces, lo que vaya quedando ahí de inquietud para la audiencia y para tus lectores, pues que sepan que nos pueden dejar los mensajes y lo estaremos incorporando durante esta presentación. Como para dar arranque, pues presento a Ana. No creo que sea necesario presentarla, pero bueno, para seguir un protocolo vamos a brevemente a presentar quién es Ana Clavel. Ella es una narradora mexicana que tiene indudablemente un lugar único en la literatura mexicana contemporánea y que se caracteriza por explorar y profundizar una y otra vez en los claroscuros de las relaciones y las intimidades de los seres humanos, ¿no? Allá donde habita el placer, el deseo, pero también el dolor, la violencia, la muerte, y creo que eso va a quedar claro con este libro que nos presenta. Y sí me gustaría decir algo que se va confirmando en los libros de Ana Clavel, que se distingue, si bien por este universo de deseos que le conocemos y de intimidades, también hay una serie ya de estrategias narrativas que van ya incorporándose como parte de la literatura de Ana Clavel. Y me parece importante porque con este libro se viene a consagrar algo que ella constantemente está haciendo, que su obra se ramifica y convive con otras expresiones, como es lo visual, como es el teatro, como es otros textos, ¿no? Algo que ya caracteriza sus libros, y este no es la excepción, es que la lectura va a ser el inicio, ¿no? A un recorrido por otras ramificaciones, unos libros vivos que se ramifican por un universo que nos va mostrando una serie de constelación de historias, pero también una serie de otras artes y otras expresiones que conviven con esa historia. Indiscutible que yo creo que palabras como intervención, reescritura, multimedia, instalación, ya son acciones que vienen pegadas a esta narradora inquieta de imaginación y curiosidad incontrolable. Y en especial, creo que esto se confirma en este breve tratado del corazón, que es un libro que se desborda, ¿no? Hay ventanas que nos van llevando a muchos lugares alrededor de, bueno, yo creo que era el género, ¿no? Este género como el tratado, tratar de poner la información exhaustiva alrededor de un tema, pero nos va llevando a eso, a que el libro o la lectura o la experiencia lectora no se termina con este libro impreso, ¿no? Ana nos va llevando por otras experiencias que conviven con la lectura y esta no es la excepción y creo que es algo que hay que celebrar junto con la propuesta de Ana como autora. Y vamos a cerrar con un regalo muy especial dentro de la presentación que yo decía, Ana, lo tenemos que incorporar, que es cómo ella convive y propicia que esta historia también se salga del libro y mostraremos ahí cómo los lectores han respondido también a la lectura. Pero bueno, quiero comenzar así, Ana, si nos puedes comentar por qué le teníamos que escribir un tratado al corazón, por qué este género para abordar a este órgano que nos habita tanto a hombres como a mujeres. Ay, pues es un asunto que tiene que ver con las pulsiones y las sombras. Yo vengo trabajando el tema del corazón
desde mucho tiempo atrás. Qué decir, me parece uh, una mina de significantes el tema, y de pronto tuve una serie de personajes que se fueron relacionando y que desde diferentes vertientes me posibilitaban abordar el tema del corazón desde un punto de vista existencial, filosófico, y de pronto la realidad me vino a atropellar, porque muy cerca de mi casa, cuando estaba yo escribiendo la novela, apareció la noticia en el 2014 de uno de los primeros casos que se supo de manera fehaciente de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico. Muy cerca de mi casa apareció en los andenes del Metro San Antonio una muchacha, una mujer en una maleta, eh, y pues esto cambió la perspectiva de la historia, ¿no? Yo no me imaginaba hablando de estos temas tan terribles y tan reales de nuestra cotidianidad, pero de pronto fue darme cuenta de que era la oportunidad de abordar también la violencia y el corazón violento de nuestros días, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que aunque es un libro que de pronto pareciera que es muy breve, por eso es la ironía de manejar la palabra breve en el propio título, de pronto pues está colmado de historias, de anécdotas, de corazones, y me pareció que aunque es un tema que ha sido ampliamente tratado, de alguna manera valía la pena traerlo como tema contemporáneo y rastrearlo y revisarlo y explorarlo desde la literatura y desde los ojos de una autora contemporánea. Y una autora contemporánea situada en la Ciudad de México, ¿no? Situada en este contexto. Entonces, creo que ese hilo conductor de lo que hablas, de esas muertes que van girando al corazón, es lo que va a hacer también que fluctúen una serie de sentimientos como lector, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué me está quedando estos sentimientos al ver cómo van girando diferentes tipos de muertes alrededor de este órgano, ¿no? Alrededor del corazón, o sea, que es desde nuestras alegrías, desde los recuerdos entrañables hasta las heridas y las cicatrices que van girando. Si tenemos una serie de fotografías, el libro como parte de la propuesta de Ana Clavel, tiene una propuesta visual, así como una propuesta también de otras historias. Y bueno, para compartirlo con los lectores y dar una pequeña probadita, tenemos una presentación que les voy a compartir y que nos puede ir ayudando para que Ana nos vaya contando un poco más de la propuesta que se esconde atrás del breve tratado del corazón. Esa es una idea de Eloísa para agilizar la presentación. Se tomó el tiempo para escoger las imágenes y proponer los recuadros. Y pues ahora sí que aprovechar esa parte visual. De hecho, es una presentación diferente a la que he hecho en otras ocasiones, porque aquí vamos a ver las imágenes y vamos a hablar a propósito de ellas para urdir un poco el discurso alrededor de este libro. La primera, Ana, si la quisieras leer, creo que nos sirve en esta idea de todo lo que puede agrupar una propuesta alrededor del corazón, y yo creo que los lectores estarán encantados de escuchar de tu voz este fragmento que nos puede servir para iniciar con todas esas emociones que van a girar alrededor del libro. Bueno, este es uno de los recuadros, así como hay imágenes fotográficas y anatómicas, dibujos, grabados, que van conformando esta suerte de novela gabinete de curiosidades en torno al tema del corazón, con esta idea de armar un tratado. Em, Está también información justo como minificciones, como poemas, como textos también en estos recuadros. Y es el caso de Corazón Aleph, que dice:
El pequeño espacio dentro del corazón es tan grande como este vasto universo. Los cielos y la tierra están ahí, el sol, la luna y las estrellas, el fuego y el relámpago y los vientos están, y todo lo que ahora es y todo lo que no es. Del Upanishad Shandoya del siglo 9 antes de Cristo. Este pues es un poco como un epígrafe, ¿no? Para justo lo que viene después, que es la primera parte, la imagen que a continuación nos presentas. Exactamente. El libro está conformado por 4 historias que se entrelazan, ¿no? Son 4 historias que llevan de alguna manera están entrelazadas por algún hilo conductor, algún símbolo que va conectando las historias. En la primera historia, algo que queda como muy, muy marcado es el peso del pasado, ¿no? E inclusive el personaje de la primera historia va a usar esa frase, como el corazón va guardando una historia, las historias de contactos afortunados y desafortunados, y que eso va formando un peso que se va llevando, ¿no? En este corazón. Y esa es la primera parte, se llama Un corazón simple, y gira en torno alrededor de una serie de imágenes y de conexiones con una ninfa, con una sirena, con el Sena, pero también gira en torno con la imagen del corazón roto, ¿no? Y hacia dónde nos puede llevar este corazón roto, cómo el corazón va guardando cicatrices, va guardando y va guardando dolor también, ¿no? Y allá hay una pregunta bueno, este es como muy chistoso, Ana, que nos puedes comentar, el síndrome del corazón roto, ¿no? Pero va acompañado con ese peregrinar del personaje que se pregunta cuándo empieza a resquebrajarse un corazón, ¿no? Y cómo este sentimiento de melancolía se vuelve parte de los seres humanos y algo con lo que vivimos y con lo que tenemos que de alguna manera vivir todos los días y que lo guardamos, ¿no? Guardamos y conectamos con nuestras historias, o nuestra historia está formada con estos encuentros, desencuentros, afortunados, desafortunados, y que van dejando huella. Y eso nos lleva a que exista el síndrome del corazón roto y que el personaje de la primera parte vive este síndrome. Y bueno, se llama Sandra, es un personaje que estando a punto de arrojarse a las vías del metro, porque tiene el corazón roto, digamos, de manera metafórica, aunque después se hablará del síndrome del corazón roto como una descripción médica para ciertos casos que presentan esta realidad eh, anatómica que los lleva a de pronto, ya sea por situaciones de mucha alegría o de mucha tristeza, a colapsar su corazón. Este personaje, estando a punto de arrojarse a las vías del metro, de pronto piensa que no ha visto el Taj Mahal. Y la imagen de este mausoleo de la India, maravilloso, considerado una de las 7 maravillas del mundo, pues de pronto la hace detenerse y darse cuenta de que no se puede ir sin ver el Taj Mahal, ¿no? Es una suerte de mecanismo de defensa y la lleva pues justo a lanzarse a ese viaje, a cumplir ese sueño y abandonar momentáneamente la idea del suicidio, ¿no? Y por eso hablaba de que la reflexión en torno al corazón empieza o empezó en un principio con la idea de la reflexión existencial, filosófica, a propósito del corazón, ¿no? Lo que vamos a ver en esa primera parte es cómo este personaje llega primero en una escala a París, ¿no? Una ciudad que también puede resultar
fantástica, digamos, en la medida de los sueños, y que la lleva a toparse con un personaje del que en la cultura francesa se conoce bastante, pero en México por lo menos no, que es la desconocida del Sena, ¿no? Una suicida de fines del siglo XIX, una leyenda, que su rostro es tan hermoso que de pronto alguien toma una máscara y por allí la máscara de la desconocida del Sena, que parece que sonríe como si fuera una suerte de Mona Lisa, de pronto se vuelve incluso musa de artistas que hablan de ella. Y para el personaje de Sandra es una confrontación porque cómo es que siendo una suicida sonríe, ¿no? Cómo la melancolía, la depresión que pudieron llevarla a esa situación límite, de pronto no le borran la sonrisa, ¿no? Y en fin, este es como una experiencia hasta que llega en su aventura finalmente a la ciudad de Agra, a donde se asienta justamente el palacio de sus sueños, este mausoleo famoso, el Taj Mahal, y por allí entonces se da justo esa otra posibilidad del corazón roto a nivel de síndrome médico. Y me parece muy curioso porque no pusiste la foto de la desconocida del Sena, entonces creo que ahí estaba como lo que comentaba al principio, o sea, como como lector, eh, sientes que necesitas, o sea, que el libro te va dentro y fuera, ¿no? Abriendo más ventanas y abriendo más posibilidades y vas y aparece la figura en cualquier, apenas la buscas, va a aparecer esta figura sonriente, ¿no? Entonces, como el texto va dialogando con leyendas, con figuras que van quedando fuera, ¿no? Nos pones unas imágenes, pero otras no nos pones, entonces eso nos va llevando a que el libro está totalmente en una especie como de ventanas que se van abriendo, que están también dentro del libro, pero también como lector, ¿no? Buscaba la foto y decía, ¿esto es verdad? Y sí, me aparece la sonrisa, me aparece la máscara, me aparece que ha inspirado a un montón de artistas y que va haciendo esta analogía con el personaje y cómo va conviviendo el personaje con la melancolía, con las historias de desamor y cómo lidiar con esta situación tan real, tan parte de los seres humanos, ¿no? Entonces eso es como parte de la experiencia de leer el libro, se van abriendo muchas ventanas, ¿no? Muchas posibilidades. Y entonces eres como un lector todo el tiempo que dices, esto todavía no, como que vas buscando y buscando y buscando y recorriendo tus caminos, ¿no? Que vas dejando como huellas en esas historias y para completar las historias pues se necesita un lector también activo, ¿no? Con muchas ganas de explorar contigo lo que va detrás de cada historia y lo que implica cada una de las cuatro partes. Y hay una parte siempre de misterio en la escritura, ¿no? Yo no sé por qué no puse la imagen de la desconocida del Sena, pero lo que sí te puedo decir es que de alguna manera no se me ocurrió porque no la sentí necesaria. No la sentí necesaria porque en el propio texto está dibujada, ¿no? Y cuando de pronto unas amigas que trabajan la parte de redes sociales, es un equipo que se llama Las Bien Chicles, hacían GIFs para hacer promoción del libro. eh, Me sorprendieron usando justo la máscara de la desconocida del Sena. Entonces, yo la conocía, la había visto, pero para mí ya era parte como de mi, ahora sí que background personal y no se me ocurría eso, ¿no? Que fuera necesario. Y como bien dices, lo que sí me doy cuenta es que efectivamente esta suerte de novela gabinete o novela multimedia, porque en realidad son como ventanas que se van abriendo y que posibilitan entonces otro horizonte de conocimiento. Y allí en ese sentido, a veces están imágenes, a veces están los recuadros, está la historia central, pero también están las imágenes verbales de la propia novela, ¿no?
y que va fluctuando en la propuesta entre minicuentos, entre poesía y en también información que sorprende, ¿no? Está como el síndrome de Takotsubo, que es como una prueba de que el corazón sí se rompe, de que el corazón, de que no es solo metáfora que se rompe el corazón, sino efectivamente es una imagen, ¿no? Que se podría de alguna manera experimentar también dentro del corazón. Y bueno, es una condición médica que se conoce así como el síndrome de Takotsubo. La palabra Takotsubo significa trampa de pulpos en japonés, y lo que pasa es que la forma de un corazón colapsado por una alegría, una emoción extrema, una tristeza desbordada, a la hora que la tomas a nivel de una radiografía, es muy parecida a esas trampas que ahí se ilustran para atrapar a los pulpos, y se conoce así como síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto. Entonces, eso de que esa metáfora que usamos en realidad es muy concreta y corresponde a una situación médica real, ¿no? No es frecuente porque generalmente sanamos del síndrome de corazón roto, no se nos rompe por completo, pero un poco como la ironía del recuadro anterior donde se habla de la altura inadecuada de este personaje que se avienta desde la torre latino y que despierta, ¿no? Atendida por una enfermera, y pues resulta que pues desde la distancia de la que se arrojó, se rompió el alma, ¿no? Y entonces pues, le tienen que reparar en el más allá. Y bueno, es un poco eso, ¿no? También jugar con estas solemnidades a las que luego nos orilla a los temas de la muerte y de las pasiones desbordadas. ¿Qué otra imagen vamos a ver, mi querida Eloísa? Rescato esta cita que vi que Elmer Mendoza también la puso en su reseña, ¿no? De que es el llanto también otro lenguaje del corazón, que va junto con estas imágenes del síndrome de Takotsubo, de que cuando nos rompen el corazón lloramos, pero literal el corazón se está resquebrajando en ese momento, o sea que no es solo la metáfora, sino que va acompañado el libro con una serie de curiosidades médicas y datos médicos que nos van de alguna manera confirmando que sí se nos rompe el corazón como parte de la experiencia humana y que eso puede dar más de un resultado. Y prueba de más de un resultado son las historias que habitan este libro. La segunda historia está marcada se llama Un corazón inquieto, y lo alimenta de alguna manera otra de las entradas, que es el core inquieto, y estas imágenes. Y bueno, acá Ana nos contará y nos explorará qué alimenta este capítulo, pero yo me quedo con la pregunta, es un personaje que lo operan del corazón y a partir de esa operación como que vuelve a nacer y decide retomar o escribir una nueva historia de vida, y eso incluye las personas con las que, a las personas que amaba, ¿no? Y ahora empezar una nueva vida es Horacio, que va a empezar una nueva vida con Daniela, mucho más joven que él, y deja totalmente a la esposa y a los hijos por un lado, y dice, bueno, vengo a vivir una nueva vida. Y es posible que el corazón pueda olvidar a tal grado que el corazón se levante un día y diga, vamos a vivir a vivir una nueva historia, ¿no? Y es lo que encierra esta segunda entrada o segunda historia que entrelaza el libro. Y bueno, el asunto del corazón inquieto, que bueno, fue la primera historia con la que yo me topé, ¿no? El personaje de Horacio, este hombre que se somete a una operación de corazón y después de salir de este percance, descubre que ha dejado de ser quien era antes. De pronto tú me preguntas si a ese grado puede olvidar el corazón, y yo creo que luego este asunto está muy relacionado con una frase de Paul Valéry que a mí ha sido cardinal en mi trabajo, que dice algo así como: "Es lo desconocido que habita en mí lo que me hace ser yo". Y en ese sentido, a veces
pues mantenemos nuestra vida y somos más o menos fieles a lo que creíamos, pero a veces nos descubrimos deseando y haciendo cosas que no nos hubiéramos creído capaces. En ese sentido, el cor inquietum es un concepto religioso con el que me topé ahora sí que haciendo investigación sobre el tema en uno de los libros de San Agustín, a propósito, bueno, es concretamente el de las confesiones de San Agustín, y él habla de cómo el corazón que no encuentra a Dios es siempre un corazón inquieto, un corazón que está buscando. A mí me parece que en nuestros días en los que somos como mucho más distantes de la fe, ¿no? No quiere decir que no haya mucha gente que tenga creencias religiosas, pero también hay muchos escépticos y nihilistas y gente crítica, ¿no? De eh, ciertas formas de pensamiento, ciertas ideologías y religiones. Entonces, de lo que sí podemos hablar es que a lo mejor no es solamente la figura de Dios la que mantiene el corazón inquieto de nuestros días, pero sí una búsqueda de una trascendencia, de una razón de ser para nuestras vidas. Y creo que eso, independientemente de que esté la divinidad detrás, es algo que nos mantiene palpitando y siempre en esa búsqueda. Y por ahí entonces el personaje que de manera sutil, como si fuera una suerte de hilo rojo del destino que se va entrelazando, se relaciona también con el personaje de Sandra del capítulo anterior. No les vamos a contar porque pues de eso se trata, ¿no? De que vayan encontrando esos entresijos. Y justamente el hilo rojo del destino, pues aquí lo pueden ver en esta hermosa ilustración que me ayudó a confeccionar la diseñadora de Penguin, Amelia Ángeles, una chica muy talentosa, como pueden ver, que justamente es una leyenda oriental que habla de cómo los seres que están destinados a relacionarse en un nivel emocional, no solamente amoroso de pareja, están unidos por un hilo rojo que va de justo de los dedos meñiques que enlazan al corazón a través de la arteria ulnar. Esta condición anatómica es real, ¿no? Esta arteria que une el corazón con el meñique, pero qué increíble que a nivel legendario se haya urdido esta sutileza para justo hablar de esa otra relación que nos mantiene como en una suerte de tejido sanguíneo y cósmico con los otros. Aquí, curiosamente, si se pueden, si pueden ver, no está enlazado con el dedo de la leyenda, está usando un meñique, pero en realidad allí fue, digamos, una licencia poética que se permitió la diseñadora Amelia Ángeles, porque bueno, encontró esta imagen para armar el collage y pues esa fue la que usó. Pero de hecho, la imagen que yo le había propuesto inicialmente era una imagen anatómica de dos cuerpos eh, con el sistema sanguíneo resaltado, pero bueno, a la hora que me propuso esta otra, que además tenía un hilo de estambre rojo, que es el que se puede ver allí en gris, en esta gama de grises, pues me dejó maravillada y ya la dejamos, aunque no cumpliera estrictamente con la leyenda, ¿no? Con el dedo que era. Hay una parte, bueno, en las reseñas que estuve leyendo, los lectores quedan enamorados o impactados con lo del hilo rojo y creo que es una imagen que va a recorrer, que empieza desde la primera historia. Esta imagen aparece hasta la segunda historia, pero ya desde la primera nos empezabas a contar lo de la leyenda y cómo se va, este hilo va entrelazando
las 4 historias, pero también nos va dejando esta idea de cómo los seres humanos vamos recorriendo un hilo y nos vamos armando en constelaciones. Hay un pedacito de una cita para dejar, para emocionar a la audiencia de lo que hay detrás del hilo rojo. Entonces, si quieres, la leo para que Por favor. para que la audiencia disfrute de un poquito de lo que es el hilo rojo que está detrás del libro. Para la imaginación ontológica, el mito del hilo rojo es una manera de entender nuestro itinerario de encuentros, como una trama predeterminada donde las relaciones de pareja, los roces íntimos y todas las pequeñas historias que enlazamos con otros no son triunfos ni accidentes del azar, sino parte de un tapiz escarlata cuyos hilos nos fueron dados al nacer, pero nosotros tejemos. Entonces, este es como el cierre de ese hilo rojo, de esa leyenda que va a ir atravesando los 4 capítulos y también de manera diferente, porque esto nos da pie a pasar a nuestro capítulo 3, que para mí fue totalmente fuerte, y que el hilo rojo se representa en el capítulo 3 con una imagen que a mí me puso la piel totalmente alerta, ¿no? La imagen del bolso, la imagen del regalo rojo que recibe este personaje y que eso marca su destino. Entonces, cómo ese hilo va cambiando a través de los capítulos y va llevando al lector a experimentar una serie de emociones diferentes alrededor de nuevo, de nuestro tema central, que es el corazón, que es cómo vivimos las relaciones humanas, y llegamos a este capítulo 3 que comienza así: que la desmiembren a una, que le corten la cabeza, que la pongan en una maleta y la abandonen en los andenes del metro, pasa. Entonces ya para el capítulo 3 van a venir una serie de emociones que al lector mexicano del día de hoy, pues lo conecta con una serie de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces aquí para el capítulo 3 empiezan a surgir una serie de sentimientos diferentes, ¿no? Que había provocado el capítulo 1 y el capítulo 2, y este nos lleva a conectar esa ficción con la realidad que vivimos. Y que tú decías, esto me alimentó de una noticia. Entonces, aquí ¿qué hace este capítulo, Ana? Es una justicia poética al personaje, es el encontrarse con ¿no? La idea de Sherezada, que no se acabe su voz, recuperar su voz. Hay unas imágenes muy fuertes que yo decía que pegan mucho al lector, que es una mujer, que obviamente aquí está la noticia, desmembrada en una maleta y llevada al metro, pero es una mujer universitaria, ¿no? En la época de la facultad, y que estamos nosotros consumiendo a diario estas historias y que estas historias pegan, ¿no? Entonces hay una serie de un sentimiento que cambia radicalmente del capítulo 1 al capítulo 3 y que se mete como parte de este hilo rojo de historias que había que contar alrededor del corazón y de las historias que habitamos alrededor de nuestras relaciones humanas, ¿no? Entonces llegamos a este capítulo 3. ¿Qué hay de ficción en este capítulo y por qué este capítulo viene a ser una especie de la historia que nos tenemos que contar? Yo les comentaba de cómo la realidad me había atropellado con este México tan herido que padecemos. Y recuerdo en particular que retomé textualmente una noticia que circuló en los portales de internet, ¿no? Decía: el crimen viaja en metro. Traslado del macabro maletero, el sujeto que abandonó el cuerpo decapitado de una mujer en la estación San Antonio tuvo problemas en su recorrido, videovigilancia capta los pasos del hombre. Y lo que a mí me parecía interesante era plantear la historia de este personaje, como bien dices, como rescatarla como una Sherezada que cuenta historias y su propia vida como un tejido también de historias. Y cómo hacerlo si no con un golpe de lo fantástico, de tal manera que aunque la matan, aunque pierde la vida, no muere, ¿no? Hay esa contradicción
de que estando muerta, ella es la que narra su propia historia y su propia incertidumbre y confusión en un primer momento cuando nos cuenta cómo la interceptan en el metro, cómo la confunden y le dan este bolso rojo y todo lo que se va suscitando en esta primera voz narrativa que da cuenta de los hechos. Y cómo poco a poco va familiarizándose con su estado, con su nueva condición, como de alma en pena, para pasar a otro lugar que es el ser un alma en gozo, porque empieza a disfrutar de cómo puede volar como alma que se desliza por el aire y cómo interactúa con otros personajes y sus propios deseos, cómo siguen presentes más allá de la muerte, ¿no? Y es como bien dices, es una universitaria que además es un poco una proyección mía porque es una chica que quiere escribir y que cuenta historias, ¿no? Y le pongo en su boca algunas historias que yo había escrito antes, incluso publicado, como es la de la ciudad de los deseos imposibles, que habla de la fundación de la Ciudad de México, o le atribuyo una historia como la del tatuaje, Sí. ¿no? Que en algún momento eh, pues escribí de manera independiente y firmé yo con mi nombre y allí aparece como si fuera una historia que ella hubiera podido escribir si no hubiera perdido la vida, ¿no? Esta realidad que es tan cruenta y que no podemos tampoco evitar. Entonces, no son, ahora sí que mis temas preferidos, pero también hay un compromiso con la realidad que nos circunda, y lo que sí me parece importante en el trabajo literario es, ah, hacer un discurso que se convierta en otra posibilidad de metaforización, de armado literario, como de una, digamos, forma poética, no porque se trata de poetizar lo terrible, sino porque a la hora de armar estas imágenes en la imaginación, les estamos concediendo un terreno de los recursos literarios, de la retórica poética, como en este caso puede ser la alegoría o más claramente la contradicción, el oxímoron de este juego de opuestos que de pronto la imaginación nos hace posibles. El capítulo va acompañado de una especie de paréntesis, ¿no? Que están en cursivas y que va como si fuera un corrido, una canción que va acompañando este capítulo y va dando como otro tono de respuesta, sí, como otra voz que va acompañando a, a Cassandra, a nuestro fantasma, a esa voz que se va, como bien dices, ¿no? Va ocupando su nuevo espacio y su nueva realidad para no dejar de convivir porque todavía no ha terminado su historia, ¿no? Entonces, quedarse porque todavía no se ha terminado y parte del libro que no vamos a contar es que no se ha terminado su historia y que no se va y que está ya porque todavía la historia no ha llegado a un fin. Pero va acompañando este capítulo unas partes como de respuesta, unas partes que la van acompañando en un paréntesis, en unas cursivas, y aquí hay una parte hay una parte de esas cursivas que van acompañando y que sí refieren mucho a el metro, a la Ciudad de México, ¿no? Como otro eje central, otro hilo conductor de la novela. Y bueno, curiosamente, si me lo permites, comento que es una suerte de coro griego que tomé de una tragedia y lo transformé en este coro, eh, pues, ¿qué decir? Neomexica, donde también está presente la voz del poeta y compositor Fernando Rivera Calderón con su Oración del Chilango. Me inspiré con esos versos últimos, ¿no? Le voy a dar lectura, si te Dale, parece bien. parece excelente.
Mi corazón se estremece cada vez que oigo tus lamentos. Cubres el alma de horrenda negrura y la esperanza me abandona cuando el valor y la confianza volvían a renacer, cuando distraía mis dolores y esperaba que habría de despuntar para nosotras un día diáfano, el de la resurrección de los vivos, de los que como tú nunca acabaron de nacer. Oh patrona de los desaparecidos, que no me escabechen en San Pedro de los Pinos. Oh Señora de los extintos lagos, líbrame de todo mal y de amanecer chilango. Oh Virgen de los apachurrados, que ya termine el Vía Crucis de ser mexicanos. Y esa última parte es la que les digo que está inspirada en la oración del chilango de Fernando Rivera Calderón. Y bueno, está esta imagen de la Coyolxauhqui Reloaded, que la titulo con una condición médica que se llama ectopia cordis, ¿no? Cuando estos personajes que nacen con el corazón fuera de la cavidad torácica, solamente recubierto por piel, y que pues generalmente son casos que duran muy poco tiempo. Hay algunos, como una chica rusa que por ahí tiene sus redes, en internet, su página de Instagram, y que de pronto muestra, ¿no? Su vida cotidiana con tener este corazón fuera de sitio. Yo lo uso como una suerte de ironía en la Coyolxauhqui, ¿no? En esta versión a donde no solamente está desmembrada, porque Cassandra es un poco como una Coyolxauhqui desmembrada, y justamente, ¿no? Le hice allí esa abertura para que se notara el corazón fuera del lugar. Y bueno, muy fuerte esta parte. La verdad es que a mí me costó trabajo escribirla, pero me costó más trabajo la cuarta parte de la que vamos a hablar en breve. Un Aquí, corazón puro. ajá, Perdón, Ana, perdón. Puse esta parte porque me parece que el capítulo 3, ¿no? Va muy pegado a esa idea de la ciudad visible, la ciudad evidente, la ciudad palpitando, la figura, ¿no? Empieces con el metro, a la mitad está el metro, entonces hay mucho de la Ciudad de México y de la realidad y este diálogo constante, ¿no? La idea de la nueva crónica que tenemos que escribir de la ciudad y leer de la Ciudad de México, nos guste o no el día de hoy. y bueno, escogiste una imagen que yo armé, ¿no? Tomé un corazón anatómico y le puse el mapa, uno de los mapas primeros de la Ciudad de México, cuando, pues uno de los mapas de Cortés, ¿no? Y bueno, con esta idea de que la arteriosclerosis coronaria, ¿no? Es como una condición de la propia ciudad que se asfixia por este crecimiento desbordado y por la cantidad de automóviles y habitantes y desechos. Y por allí, por ejemplo, está esta frase del maestro José de la Colina en un texto que publicó en Milenio, titulado Elegía por la ciudad de los ríos muertos, que dice: ciudad que ayer era entretejida de agua, ¿alguna vez te vieron los cronistas o solamente te imaginaron? ¡Wow! ¡Qué portento! ¿No? O sea, para contrastar este colapso cardíaco con aquella otra que nos han contado, pero que a lo mejor solamente ha existido en la imaginación, ¿no? Entonces, como estos diferentes registros, como bien apuntabas, de los contrastes de la ciudad visible, de la que tenemos ahora, y de esta otra ciudad invisible, ensoñada, imaginada, que subsiste por lo menos en la imaginación. Entonces, pasamos ahora sí, ¿verdad? A la cuarta parte, que es la de un corazón puro. Acá Abrimos. escogiste una de las imágenes que tienen que ver con una muerte a propósito de un secuestro de un niño, ¿no? El hijo del piloto Little, que en algún momento vivió en México y que bueno, fue un caso muy sonado. Y Un corazón puro lo que hace es abordar a- al asesino, al sicario que mató a Cassandra, y al que, bueno, en su calidad de alma en pena,
y alma en venganza y en gozo, anda buscando Cassandra. Esta manera de abordar la historia la armé, la articulé a través de una voz plural, una voz narrativa de la primera persona plural, nosotros, que me facilitó a través de esta suerte de psicosis de creerse muchos, la posibilidad de armar una voz verosímil de un personaje tan siniestro como puede ser un sicario, y en especial como este hombre se titula a sí mismo, ¿no? De oficio decapitador. Así comienza el capítulo, somos de oficio decapitador, y esa es la cuarta parte, ¿no? La contraparte de nuestro capítulo 3. Y cuando él cuenta su historia, pues aparece esta imagen, ¿no? Como de la abuela, y la leo para que la audiencia nos Por pueda... favor. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si la abuela no hubiera muerto, si los soldados no la hubieran cosido a machetazos como quien hace surcos en la tierra para la siembra? De su sangre derramada brotamos nosotros, ¿no? Entonces ahí aparece esa voz que dices nosotros, como un grupo que brota de la violencia del país y que va a generar más violencia como oficio. Y eso es el capítulo 4, un capítulo brutal de que hay un oficio en nuestro país, no, nos gusta aceptarlo, ¿no? Del oficio decapitador. Y prueba de ello es las noticias de nuestro capítulo 3 y la historia de nuestro capítulo 3. Entonces eso nos lleva a estas imágenes fuertes, ¿no? que nos pones de dónde la tomaste, ¿no? Que era la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad de 2011, y aparece la imagen que va acompañando este capítulo de los jinetes de la ida, que era otra forma de llamarlo, el Señor de los Libros, la Legión, la Compañía, aparece el Nahual, aparece también el rito de la Santa Muerte, de la Niña Blanca. Y es un capítulo, como dices, fuerte que ya forma parte de la crónica de la ciudad, que lo pones dentro de esa crónica y ese mapa de arterias que ya viven con las que convivimos en la Ciudad de México y en el país. Así es, y bueno, esta imagen fue tomada antes, yo participé en esa marcha y de pronto vi esa pancarta que dice "Ceci n'est pas une guerre", ¿no? Esto no es una guerra, porque la época de Calderón que negaba, que decía que había una guerra buena, ¿no? Y que no había una guerra mala. Y pues entonces jugando con el término de Magritte a propósito de un cuadro surrealista donde aparece una pipa y la frase que dice en francés, esto no es una pipa, ¿no? Este cartel maravilloso, en su momento no supe a quién se le ocurrió. No me imaginaba yo que iba a usar esta foto para después, que le iba a tener cabida en un libro a donde también se iba a hablar de la violencia a estos extremos. Y pues les digo, la frase de Valéry, ¿no? Es lo desconocido que habita en mí, lo que me hace ser yo. Yo que me iba a imaginar estar narrando este universo de violencia tan terrible. En fin, esto es esta cuarta parte, que es la que viene un poco como a casi cerrar, porque hay un final importante, un colofón importante que termina de anudar todas las historias y por supuesto no se los vamos a adelantar. Así es, creo que podemos dejar ahí nuestro recorrido por las 4 historias. Están abierto el chat por las preguntas. Nos preguntan dónde conseguir el libro. Antes de pasar a una parte ya de comunicación con los lectores que les mostraremos, nos preguntan dónde conseguir el libro, si es en librerías Gandhi. ¿Nos puedes comentar, Ana? El libro se consigue todavía en Gandhi, en Librería del Sótano, en el interior, en las librerías, ahora sí que sus librerías de confianza, si no lo tienen lo pueden pedir, pero también está la opción ahora que
que no se nos complica salir de casa, ¿no? De bajarlo a través de Kindle, de Amazon, en estas modalidades de libro electrónico. Sí, Entonces, sí, las librerías del país lo tienen y lo tienen tanto en electrónico, está en electrónico como en impreso. Entonces está circulando. y bu- Epitafio del corazón, adelante Ana. no, pues bueno, esta es no es el colofón del que les hablaba, en el que se cierran y confluyen todas las historias, pero sí hay esta suerte de epitafio del corazón que en realidad escribí para un libro que se llama Corazonadas, que son minificciones a propósito del tema del corazón, a donde yo abordaba sobre todo desde un punto de vista más irónico y lúdico el tema, pero me pareció que era el cierre necesario para esta novela y pues aquí está, incluido con un caligrama árabe que bajé de una tipografía, de un libro de tipografía del siglo XIX. Y pues esto, ¿no? Incluso darle esta como suerte de forma acorazonada, ¿no? Al texto, ¿no? Que también allí hay una huella, digamos, tipográfica para terminar de hacer estos latidos visuales. Y entonces ahora sí pasamos, ¿no? A la parte que te ha llamado mucho la atención, lo del blog, ¿no? Me gusta mucho el pensar el oficio del escritor en la actualidad, ¿no? Que es lo que trabajo también con mis estudiantes en formación de públicos lectores, ¿no? O sea, cómo extendemos la experiencia del libro y cómo la extendemos por el lado de los formadores de lectores o mediadores. Pero, Ana, tú siempre nos das también un como compromiso como escritora de extender tu libro y generar otras dinámicas. Y esta vez no fue la excepción durante los meses cuando comenzaba la pandemia, si no me equivoco fue en junio, lanzas un concurso con un blog del libro, el blog es tal cual, Breve Tratado del Corazón, blogspot.com, y ahí pones una pregunta, ¿no? ¿Qué incluirías en tu propio breve tratado del corazón? Seguro que tú tienes otras historias que contar y proponer. Esta es una invitación a palpitar juntos con imágenes, historias, objetos, fotografías y lo que se suma en el camino. Y a mí esto me parece fundamental resaltarlo, ¿no? En tu oficio de escritor no se acaba en el libro, o sea, estás buscando cómo extender esta experiencia e invitas a tu lector a que continúe con su tratado, que conteste, a que responda, a que mande imágenes, a que cree sus propios poemas de sus historias de amor y desamor y cómo concibe y cómo concibe el corazón también. Entonces esto me parece a mí fabuloso y me parece importante que lo conozca la audiencia, ¿no? Que eres una escritora que está buscando las respuestas también en los lectores y no únicamente el libro y se acabó la experiencia, ¿no? O sea, nos provocas con concursos, con instalaciones, con las otras cosas que podemos vivir como parte de la experiencia. Yo le llamo transliteratura a todas estas otras experiencias que se derivan de mis libros y son, digamos, lenguajes multimedia a propósito de un lenguaje verbal que surge de una propuesta literaria. Debo confesar con gran agradecimiento a la poeta Julia Santibáñez que estando en la presentación del libro, ella no solamente comentaba luego fragmentos y frases de la novela, sino que de pronto mencionaba a otros autores, otros poemas. Y entonces por ahí ella dijo, esto da pie para hacer un blog del corazón, ¿no? Y pues yo se lo tomé, le agradezco que lo haya sugerido y lanzamos esta convocatoria para que la gente subiera sus propuestas y hubo, en realidad, íbamos a premiar a tres de los seleccionados con un libro, ¿no? Físico que además
todavía les debo porque con la pandemia nada más no se los pude mandar en formato virtual, pero quedamos de que se les hará entrega finalmente, ¿no? Y lo que pasa es que ya no fue tan bonita la respuesta con los poemas, con las frases, las fotografías, minificciones, mini ensayos, que a final de cuentas terminamos premiando a 9 a 9 concursantes, ¿no? Y que bueno, sí fue un trabajo de colaboración, porque por ejemplo, aquí en esta imagen que tú seleccionaste, Eloísa, está una fotografía de Ana Joaquina de la Concha, que es, como pueden ver, un corazón adentro de una jaula. Y ella me mandaba la imagen nada más sin título, y entonces yo le propuse que tomáramos la frase de Neruda, de un poema de Pablo Neruda que dice: "Para tu corazón bastan mis alas", ¿no? Entonces, pues así quedó. Y en ese sentido, bueno, lo comento aquí, aunque en el blog no es claro, porque es un trabajo de colaboración finalmente y de creación y recreación permanente el asunto de de la imaginación alrededor de los libros. Y que eso es lo que o sea, quería resaltar, ¿no? O sea, cómo cómo concibes este oficio del escritor en conexión con la producción de tu lector, la comunicación con los lectores. Entonces, creo que esa anécdota que nos acabas de decir de sugerirle también al lector productor ya, ¿no? ¿Qué más completar? Hay saludos y hay preguntas, Ana. María Guadalupe Barrera Reyes pregunta, ¿qué parte de tu corazón motivó a escribir este libro? Yo creo que estaba en una etapa de mi vida como de mucho desaliento y con una suerte de crisis existencial. No puedo decir que el personaje de Sandra que aparece al principio y que está a punto de suicidarse sea mi historia. En realidad es la historia de una amiga mía del Fondo de Cultura Económica de hace muchos años que me contó esa anécdota, que estando a punto de arrojarse de algún edificio, de pronto le surgió la ilusión de que no se podía ir de este mundo porque no había visto el Taj Mahal. A la fecha, mi amiga no ha ido a la India, pero eso le sirvió para seguir su vida, aunque parezca eh, una, una invención, ajá, es real, y sobre todo porque así es nuestra capacidad de supervivencia. Estamos de pronto en las peores condiciones y recurrimos a fantasías, a ilusiones, a pulsiones que nos mantengan vivos. Y yo creo que de esa manera fue también en mi caso, que mi corazón estaba lastimado, que estaba adolorido, que estaba en crisis, y fue urdir esta novela y la escritura de la novela con todo lo que implicó de desarrollar a estos personajes, algunos muy memoriosos, muy fantásticos, muy emotivos, muy sensuales, y también el otro lado de la moneda, ¿no? También estos personajes violentos que también me pusieron de pie y muy presente en mi realidad, ¿no? Entonces, fue como un golpe de constante de adrenalina y, por ejemplo, escribir la parte final, la del corazón puro del sicario, fue una cosa, ¿qué les puedo decir? Tremenda. Nunca me hubiera imaginado metiéndome en la cabeza de un personaje semejante y como en alguna reseña que escribió Roberto Pliego, donde habla de que no es que poetice la violencia, que la embellezca, pero sí le doy a través de esta reelaboración literaria una dimensión que se acerca a el misterio poético, al misterio de la vida y de la muerte. Fuerte, ¿verdad? Pero, pero así es estos recursos de la imaginación.
totalmente. Yo pensaba como en los sentimientos que me han dejado los libros, ¿no? Con las ninfas, a veces sonríen, te ríes muchísimo y gozas muchísimo al personaje. Igual, ¿no? El amor es hambre, y con este me generó una serie de sentimientos. Me divertía mucho con las historias, te ríes, hay ironía, hay datos, pero también hay una realidad que te va golpeando, ¿no? Que va palpitando también, y que es parte de esta crónica, estas historias que están entrelazadas. Mandan saludos, Ana, desde Peribán, Michoacán, y mañana nos dicen que iniciarán en su círculo de lectura, pues precisamente con Breve Tratado del Corazón. Miguel Ángel García, desde Peribán, Michoacán, mandando saludos y diciendo que a la voz de Ya, en su círculo de lectura comienzan a leer el Saludos libro. a Miguel Ángel y a Aurora, su pareja, son unos amigos muy queridos, que me hacen el Y pues, favor siempre de estar atentos a mis libros. pues con esto vamos cerrando. Ana, no sé si quieras decir algo más para la audiencia, para los lectores. Por mi parte, la invitación, obviamente, el propósito de una presentación es invitar a leerte, invitar a leer el libro y invitar a conocer todas las dinámicas que giran alrededor de ti y del libro y que provocas, ¿no? Entonces, Breve Tratado del Corazón se desborda, se ramifica, son muchas ventanas, y yo creo que eso da la posibilidad de que el lector imagine pues también cómo va palpitando su corazón y las otras historias que puede escribir. Pues yo te agradezco esta presentación tan vital que has hecho acompañándome, y pues que da muestra de cómo eh, mm, el epígrafe que abre el libro, que justamente menciona a una Sherezada y a un Aladino, que dice 1001 noches después. Ahora lo sabes, le dijo Sherezada a un Aladino ya cansado por los años. La verdadera lámpara de los deseos ha sido siempre tu propio corazón. Y así estamos con esa lámpara de los deseos en nuestro propio cuerpo. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por permitirnos tenerte durante este espacio, y obviamente a Filey, que lo hace posible, a la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Filey, que nos brinda estos espacios, y a todo el equipo que está detrás, que hace que esto funcione a pesar, ¿no? A pesar del contexto en el que estamos. Dejo algunos anuncios. La Filey sigue, está muy activa y aprovechando la virtualidad. El próximo viernes a la misma hora, a las 7, se celebra de manera particular a una contemporánea de Ana Clavel, Cristina Rivera Garza. Se celebra que le han otorgado el MacArthur Genius Grant, y que es una beca reconocida que se entrega en los Estados Unidos. Entonces, imagínense lo que significa que una escritora contemporánea mexicana sea reconocida a tal nivel con esta beca. Presentan Sara Pod Herrera, Enrique Martín Briceño, estarán junto con la autora el próximo viernes a esta hora, celebrando pues la posición que van ocupando nuestras escritoras mexicanas contemporáneas, con una narrativa que se va posicionando en todos los territorios, y no solamente en nuestro país, sino hay un reconocimiento internacional. Y Cristina Rivera Garza ha sido premio Filey de hace unos años, además. O sea, ustedes tienen buen ojo. Exactamente, Cristina Rivera Garza además es premio Filey, y bueno, ahora con este reconocimiento, ya no del país, de Estados Unidos, pero vaya que hay que celebrarlo. Muchísimas gracias, Ana, por brindarnos este espacio, a todos los que nos acompañaron, y obviamente, pues de nueva cuenta, gracias a Filey por toda la organización y el equipo que está detrás. Muchas gracias, Eloisa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.